En medio del ruido de cada día, Dios sigue hablando. Radio Municipal Villaguay presenta Surcos de Esperanza. Un espacio para pensar la vida y volver a sembrar la fe, la palabra y el sentido de lo que Dios quiere para nosotros. Desde la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, Parroquia Villaguay, ya comienza Surcos de Esperanza. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Muy bienvenidos a la 90.7 Radio Municipal Villaguay. Estamos acá abriendo nuestro Surco de Esperanza, programa de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina de la Parroquia Villaguay. Nuestra congregación, la Congregación Cristo, está ubicada allí en Goyena 883, pero también nos pueden encontrar en Domínguez, en Villa Domínguez, en Villa Clara y en Laguna Larga. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Qué pasó con las tortas fritas? Ahí tenemos el sol. ¿Qué pasó? Nos quedamos todos con las ganas, pero nosotros trajimos mate. Saludamos también a nuestro operador. Hola Monchi, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Está emocionado porque... ¿Por qué, Monchi? ¡Ay, por la lluvia! Bueno. Como todos los martes, desde las 6 y hasta las 7 de la tarde, los vamos a acompañar desde Surco de Esperanza. Y hoy arranqué yo, pero está también mi compañera. Mirá, con aplausos y todo. ¡Ay, wow! ¡Qué bárbaro! Hola, yo soy Paula, así que acá estoy. Vi el arco iris cuando veníamos. Ah, muy Ella bien. es la que bufió la lluvia. Y bueno, nuestro pastor Elian Pérez, que también está con nosotros, y fue él que vio el arco iris hoy. No, fue ella. Ah, fue Paula. Paula. No, fue Paula. Es como que la lluvia hoy hizo oso. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Estamos acá arrancando un nuevo martes. Primer martes del mes, mayo. Arrancó mayo. Y estamos casi a final de... No, casi. Estamos por empezar mitad de año, ¿no? Sí, no digas fuerte que llegamos ahí, Sí. Mayo, junio y ya estamos Vamos a ver si este a mitad mes de año. hay más locro. Que Uy, me quedé qué con ganas. rico. Sí. ¿Vos también comiste? Todo light. Todo light. Todo light. Bueno. Hoy vamos a empezar charlando con ustedes de un tema que socialmente tiene muchas aristas, pero nosotros vamos a enfocarnos en algo muy particular que tiene que ver con lo que somos nosotros, ¿no? Eso. Con lo que somos. ¿Quién soy yo? Ujú. Sí, tal vez pensar en esto que podemos llegar a reflexionar. Si te sacan tu trabajo, si te sacan tu rol, si te sacan la personalidad, si es como que te quedas vacío, sin nada. Uh-huh. La pregunta es, ¿quién soy? ¿O quién son ustedes? Bueno, ¿tenemos que responder a eso? Podemos pensarlo. Bueno, Sí. Pensémoslo. Pensémoslo, porque somos mucho, somos muchas cosas, uh-huh. somos muchas cosas. Es nuestra identidad del día de hoy. ¿Cuál será, no? Vamos a ir pensándolo. ¿Qué dice Paula? ¿Quién es ella? ¿Quién sos? ¿Quién soy? ¿Quién sos? ¿Quién te crees que sos? Claro. Bueno, todas esas aristas tenemos para compartir con ustedes. Vamos a tratar este tema un poquito más profundamente a medida que vayamos avanzando en el programa. Identidades frágiles, la lucha interior que podemos llegar a tener, y también tenemos una identidad que va más allá de lo que esta vida nos puede dar, este tiempo que tenemos sobre la tierra, ¿no? Uh-huh. Que es la identidad en la vida eterna. Así que Sí. también lo vamos a tratar a eso. También. Y bueno, vamos a comenzar entonces a Sí. desarrollar este programita. Tenemos una historia que queremos compartirle para poder reflexionar antes de irnos a nuestro primer bloque de música, que habla sobre los reflejos. Reflejos. Reflejos, como si me viera en un espejo. Ah, en un espejo. Ajá, Dale, sí. escuchamos. Y dice así la historia: hace mucho tiempo, en un pueblo pequeño y lejano, existía una casa abandonada. Cierto día, un perro, buscando refugio del sol, logró meterse por un agujero de una de las puertas. El animal subió lentamente las viejas escaleras de madera, y al terminar de subir se topó con una puerta semiabierta. Lentamente entró en el cuarto. Por su sorpresa, vio que
En ese cuarto había 1000 perros observándolo tan fijamente como él los observaba a ellos. El perro comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. Los otros hicieron lo mismo. Y posteriormente le ladró alegremente a uno de ellos y el perrito se quedó sorprendido al ver que los otros 1000 también le ladraban alegremente. Cuando el perro salió del cuarto se quedó pensando: ¡qué lugar agradable! Voy a venir más seguido a visitarlo. Y tiempo después, otro perro entró al mismo cuarto, pero a diferencia del primero, al ver a los otros 1000 perros del cuarto se sintió amenazado. Empezó a gruñir y vio cómo los otros 1000 le gruñían. Comenzó a ladrarle ferozmente y ellos también le ladraron. Y cuando salió del cuarto pensó: ¡qué lugar horrible! Nunca más volveré a entrar allí. Y en el frente de la casa se encontraba un viejo letrero que decía: la casa de los 1000 espejos. Y una frase que termina cerrando esta historia es: a veces uno se horroriza de descubrirse a sí mismo en otro. Y un texto bíblico que es Gálatas 6:9 dice: no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Qué hermosa reflexión, me encantó. Esta es una reflexión de un librito de Cristo para todas las naciones, que es para el camino. Son todas historias cortitas así. Y con esta historia queríamos arrancar este programa para poder hablar de la identidad. Mirá vos, así que lo que se refleja por ahí es lo que a nosotros no nos gusta. Exacto. O nosotros vemos lo que no nos gusta. Muy buena reflexión. O según cómo miremos, ahí vamos a ver si vemos lo positivo o lo negativo. Claro, pero siempre depende de la mirada de nosotros. El reflejo no hace otra cosa que mostrarnos lo que la realidad sería. Claro, pero también uno se horroriza de verse a sí mismo en otro, de ver cosas en otro cuando uno está viendo. Sí, ahora voy entendiendo. Muy lindo, muy bueno. Para Muchas seguir gracias. pensando. Sí, hay que analizar todo lo que uno escucha, es verdad. ¿Seguimos? Sí. Vamos con la música. Vamos con un bloque musical. ¿Por qué me siento así? Una pregunta, una respuesta, y el viaje empieza aquí. Yo bajo al terreno, busco razones, exploro el dolor en su espiral. La mente se abre, se deja entender y el caos se vuelve señal. No busco certezas, no ignoro la emoción, pero juntas creamos sentido del abismo a la comprensión. Filosofía nos lanza al misterio, psicología lo quiere abrazar. Una pregunta, la otra responde, juntas enseñan a despertar. No basta solo con saber, ni basta solo con dudar. Cuando el alma y la mente se encuentran, el ser comienza a cambiar. Existe el yo, que es la verdad. Somos libres o solo azar. El tiempo se pliega, la lógica tiembla y vuelvo a empezar. Yo estudio el miedo, el trauma, el deseo, con datos, preguntas y luz. Traduzco el susurro de una emoción en un acto, una causa, una cruz. Y si todo cambia, y si nada es real, entonces miremos, midamos y veamos qué hay. El alma es incierta, psicología, pero también vital. Filosofía nos lanza al abismo, psicología ayuda a cruzar. Una ilumina lo que ignoramos, la otra se atreve
don't see me like I want you to. Just a good friend. It's all I am to Muchísimas gracias, hemos vuelto de esta pausa musical y estamos disfrutando acá por la ventana de la radio de este hermoso atardecer que nos regala el otoño, más allá de la temperatura, que no es la más agradable, la humedad tampoco, pero gracias a Dios estamos disfrutando de todo esto. Le queremos dar un saludo muy especial a la gente de Federal que nos está escuchando, que próximamente aparentemente van a estar de locros, así que va a ser un locro exquisito, muy rico. Pero nosotros también vamos a hacer locro. Bueno, pero ellos están en Federal y nosotros quisiéramos probarlo de Federal, ¿o no? Sí. Bueno, vamos a caerle a lo de Federal un día, ¿eh? Algún día, sí. También hay saludos de parte de gente de Concordia que nos está escuchando, la familia de Mirti, así que saludos para ellos también que nos sintonizaron hoy por el streaming y están agarrados a la radio. Muy bien, qué lindo saber sentirnos acompañados desde el otro lado. Un saludo muy especial, Paula, querías mandar vos a una personita que vive en Goyena 883 que se llama Nicole. Ah, sí, saludos. No la saluden. Saludos a Nicole, que tiene que venir porque venir, una cebadora de mate. Sí. Bueno, un abrazo enorme para Nicole, un abrazo especial también para todos los que nos escuchan del otro lado, que nos mandan mensajitos después del programa, a veces recibimos también los comentarios. Yo tengo que saludar a alguien también especial para mí, que me escucha todo, o casi todos los programas, es mi suegra. Así Muy que les mando un saludo qué también a lindo. la suegra. ¿Se llama? Elizabeth. Bueno, porque la suegra es una parte de una identidad que estamos hablando, ¿no? Sí, pero sí. tiene un nombre, Elizabeth. Exacto. Lindo nombre, así que un saludo para Elizabeth. Y queremos darle nuestra línea de comunicación, ya que estamos. Se pueden comunicar con nosotros al 3455-530951. ¿Lo anotaron? 530951. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus saludos, la sugerencia, pedir música, que cambiemos el operador. No, cambiemos el operador. Nunca. Ahí se ofendió el operador. Bueno, continuamos entonces ampliando este tema que estamos hablando, que tiene que ver con la identidad. Tiene que ver con lo que terminábamos de escuchar hace un ratito, ¿no? La reflexión que nos compartía el pastor, ¿no? Exacto. Este bloque vamos a tratar de ver esas identidades frágiles, o sea, aquellas cosas que muchas veces suele definirme, lo que hago, lo que tengo, lo que otros dicen, mis errores, el pasado, ¿no? Distintas cuestiones que van llevando a esas identidades a que se fragilicen, ¿no? Por cuestiones nuestras también, ¿no? Es verdad, muchas veces uno cree porque la gente que lo conoce o por lo menos te marca con lo que vos sos, con lo que vos haces, con lo que estabas comentando recién, ¿no? Con todas esas cuestiones que por ahí se cree que nos definen como personas, sí. ¿no? Que nuestra identidad está definida por lo que yo hago, por lo que tengo, por lo que las otras personas como me ven, por un título tal vez, porque somos médicos, porque somos reconocidos, abogados o barrenderos o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero una actividad que nos caracteriza, y eso es por ahí lo que mucha gente asocia con que nos defina lo que somos. Un título, una carrera, una profesión, trabajo de comercio. Pero eso en realidad no nos define a nosotros, ¿no? Porque no todos trabajamos de lo que desearíamos ser, por un lado. Para mí somos como un todo, pero que tiene como distintas partecitas, porque en algunos lugares yo voy a ser el profesional, en otros voy a ser la mamá, en otros voy a ser la hija, uh-huh. En otro voy a tener los logros académicos, en otro voy a ser el ama de casa que cocina y barre y... Claro, como un complemento de todo eso es lo que... pero igualmente, sigo pensando, ¿eso nos define, esa es nuestra identidad en realidad? Uh-huh. ¿O no? Muchas veces sí, pero otras veces todo eso tenemos que saber y entender que cambia. Y eso, uh-huh. Al cambiar muchas veces termina siendo una identidad inestable. Porque, por ejemplo, llevándolo al plano práctico de la vida, en el trabajo, ¿no? Soy lo que hago,
¿no? Si me va bien, valgo en ese trabajo, pero si pierdo ese trabajo, entonces no me siento nadie, o me siento un fracaso porque perdí el trabajo. Sí, muchas veces también la presión de la sociedad hace que vos tengas que buscar siempre lo que sea más exitoso, Ujú. en lo que te promueva y lo que te genere económicamente bienestar. Y también tiene que ver con que si vos a eso lo disfrutás Ujú. y realmente sos eso, o si no te queda otra y vas a trabajar de lo que hay. Sí. Viste que cuando te jubilás, es como que después, ¿Y ahora qué? ¿qué sos? ¿O qué Claro. haces? ¿En qué sos útil? ¿En qué? O también por ahí en muchas familias, la mamá cuando los hijos se van, que ya son grandes, que ya no te precisan para estar todo el tiempo, ¿qué haces? Y muchas veces escuchás, yo soy jubilada, no estoy jubilada, Ujú. ¿no? Vos dejaste una etapa de vida activa laboralmente, entonces estás retirada o jubilada, pero no sos jubilada, porque vos seguís siendo una mujer activa, productiva, o persona activa, productiva, en otras áreas, en otros lugares, de Sí. otra manera. Sí. Por eso iba yo a esto, ¿no? ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo damos vuelta a eso de que yo no soy, ni me define a mí la tarea o lo que... Mi identidad, ¿dónde está puesta? Ujú. Pues nosotros hablábamos hoy mientras estábamos armando esto, que esas características que tenemos son muy personales. Sí. No tiene que ver con lo laboral. Por ejemplo, si pensando en cuestiones del pasado, si fracasé o tomé una mala decisión, entonces esto se vuelve una etiqueta en nuestra vida de soy un fracaso. Mira la mala decisión que tomé en cuanto a las cuestiones de vida, ¿no? Y por eso definirnos por lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, o mis errores o mi pasado, puede terminar siendo peligroso para uno mismo. Exactamente, porque ahí no marcamos la diferencia entre aquel error que lo podemos tomar como una experiencia y no como el fracaso, que te lo marcó otra persona, porque tal vez Claro, si lo vos... que otros dicen de mí. Ujú. Por ejemplo, en el área de la vida, si yo tengo familia, ¿no? Y soy el que siempre resuelve, el que siempre está ahí, pero me pasa algo en mi vida que no puedo ayudar, ya entonces aparece la culpa o el vacío de decir no puedo resolver lo que antes resolvía. Ujú. Sí, Y eso sí. a veces pasa también con la gente grande, ¿no? Que tenía su vida, todo, pero llega el momento en que no están muy bien de salud y no pueden ser lo que eran antes, y ahí aparecen estas cuestiones de culpa o de sentirse mal por no poder hacer lo que hacían antes. Y seguimos hablando de todo lo que todo lo que implica lo que hacemos, y lo que hacemos nos hace sentir con ese conflicto de identidad, Ujú. porque en realidad nosotros tenemos características personales que nos definen. Sí, Nosotros lo hablábamos hoy, ¿no? En un grupo de personas, si yo digo Paula, se van a dar vuelta muchas personas, pero yo sé precisamente a qué Paula me refiero, ujú. con qué características se define esa persona, Sí, ¿no? O por ejemplo, en el caso de una persona que yo lo traje hoy, ¿no? El tema de mi esposo, se llamaba Luis. Yo puedo nombrar muchas veces Luis, pero no va a ser nunca ese Luis. ujú. ¿Por qué? Porque esa persona tiene características especiales, valores que son únicos, una identidad y un nombre que van detrás de un documento que nos hace ser lo que somos. El nombre, el apellido, la nacionalidad, bueno, después más adelante el número de documento, ¿no? Entonces no hay, por más que haya varios nombres iguales, no hay personas que tengan las mismas características. Ujú. Sí, yo siempre el otro día también lo traía, hablábamos de este tema en la reunión de jóvenes y creo que con las mujeres también lo hablamos. Con las mujeres no lo toqué de esa manera, pero con los jóvenes sí decía que
muchas veces nosotros, en cuanto a definir quién soy o cuál es mi identidad, tenemos dos partes: la parte personal, o de cómo yo a ver, ¿cómo era la palabra? Cómo me auto digo yo que soy, ¿sí? O también tenemos la identidad social, que es lo que la gente construye de uno, ¿no? Cuando esto me lo hiciste traer vos a mi cabeza cuando vos dijiste, bueno, en un lugar dicen Paula. Bueno, yo, Paula va a decir, Paula, yo soy esto, pero si otra gente opina de quién es Paula, va a decir un montón de otras cosas, y eso va a hacer que Paula tenga una identidad formada también por cuestiones de la sociedad o de lo que el grupo donde ella se mueve le digan, ¿no? Sí, sí. En la sociedad tenemos ese tipo de características o identidad que los identifican por, bueno, la profesión, por el lugar que ocupa, por el desenvolvimiento, el desarrollo que tiene dentro de la sociedad. Dentro de la familia también nosotros tenemos un espacio y un lugar propio, que no es reemplazable. Exacto. En un trabajo nosotros podemos ser reemplazables, porque por retiro, porque nos trasladamos a otro lugar, por distintos motivos se nos puede reemplazar. En la familia no. Sí. Esa es parte de nuestra identidad, el sentido de la pertenencia. Pertenecemos a este grupo familiar, dentro de la sociedad somos acá, pero dentro de este grupo familiar yo voy a seguir siendo hermana mayor, voy a seguir siendo primera nieta, voy a seguir siendo siempre, voy a tener como ese rol definido, pero con características que nosotros como madre por ahí con Paula sabemos, tenemos hijos, los hemos creado iguales, pero son totalmente distintos. Y cada uno ocupa un espacio que es solamente de esa persona. Sí. Ni mayor, ni mejor, ni nada. Y ella creció con muchos hermanos y también. Entonces eso también, la identidad no es fácil se puede por ahí mezclar con distintos roles, pero no es fácil de cambiar o de perder. ¿Querías decir, Pablo? No, me había quedado sin el sonido. Justamente esto, lugar dentro de la familia. Y hoy lo que mencionábamos es que nosotros tenemos dos identidades. Una identidad del mundo, de la familia, de nuestro nombre, de nuestra actividad social, de nuestro trabajo, y también mencionábamos que tenemos una identidad celestial. Sí. Sí. Esa identidad celestial, ¿cuándo la recibimos? Cuando tenemos el momento del bautismo. Entonces ahí, aparte de ser miembros de la familia de la tierra terrenal, somos parte de la familia eterna, de la familia celestial. Tenemos doble nacionalidad. Claro, sí, y también, porque también puede pasar que haya oyentes, tal vez, que no estén bautizados, y entonces van a decir, y bueno, y entonces, ¿y yo qué soy? Claro. ¿Yo qué soy? Pero entonces ahí aplicamos a lo mismo. La fe viene por el oír. Pero ¿oír qué? Oír la palabra de Dios. Entonces el evangelio también puede llegar a desencadenar fe en las personas. Siempre cuando hablamos de ese tema, es un tema medio bastante difícil, pero yo siempre pienso en el malhechor de la cruz, ¿no? Él era una persona que estaba ahí por morir y confió en Cristo, le dijo, Señor, quiero estar con vos en el paraíso, y así Jesús se lo concedió, ¿no? Entonces, y ahí uno se pone a analizar y no ves que haya habido tiempo para bautizar, para hacer todo lo necesario, ¿no? Entonces, también el poder de Dios en ese sentido es misericordioso en decir que, bueno, si alguien cree por haber escuchado, también es parte de esta familia espiritual en la cual Dios regala identidades, y después te vendrá la posibilidad también de bautizar y hacer todo lo demás que podemos hacer como hijos Igualmente, de Dios. más allá de la identidad, así como dice Paula, del bautismo, nuestra relación con Dios es lo mismo que la relación que tenemos con los padres terrenales. Sí. Es muy personal. Sí. Nosotros no tenemos el don ni la capacidad de ver los corazones como Dios los ve, entonces no sabemos nosotros si
el que está bautizado o el que no está bautizado, cuál de todos es el que tiene fe. Ujú. ¿No? Entonces eso también hace que uno marque esa, en el sentido de, no marque, sino que uno entienda de que muchas veces cuando se nombra, yo soy tal cosa, yo soy luterana, Ujú. pero yo también puedo decir, yo soy cristiana, Sí. yo creo en Cristo. No necesito tener una identidad que me marque esa diferencia. ¿Sí? Y el otro tal vez no está bautizado, pero también cree en Cristo. Y sí. Ujú. ¿Se entiende? A alguien que también le marcaron la diferencia y le preguntaron de varias maneras y en distintas situaciones, le preguntaban quién era. Adivinen quién. ¿A quién? Alguien de la Biblia. A Jesús. A Jesús, sí. A Jesús le marcaban mucho el terreno y le preguntaban cada tanto de distintas maneras y en distintos espacios. ¿Y vos quién sos? Los grandes yo soy de la Biblia, ¿no? Exactamente. Vamos a una pausa musical Dale. para que la gente se quede pensando en esta idea que estuvimos reflexionando ahora. Y en el segundo bloque vamos a tratar de profundizar en la lucha interior. Pero en mi pago un asau que no soy convidado, dijo Atahualpa, pero en mi pago un asau no es de naide y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Sí, señor, pero esta vez me voy para la iglesia. Otra más. Al trotecito. Con los renuevos. Una invitación me hicieron, contento yo la acepté. Llegando la nochecita, a un templo humilde yo me acerqué. Llegando la nochecita, a un templo humilde yo me acerqué. Y entrando bien desconfiado, miraba a mi alrededor. Rancho de paja y madera, y bien criollo era aquel galpón. Rancho de paja y madera, y bien criollo era aquel galpón. ¿De dónde habrá salido, no? Allí encontré a mi Jesús, con gozo lo recibí. Mi corazón angustiado desde aquel día volvió a latir. Mi corazón angustiado desde aquel día volvió a latir. Que llore nomás, total. Me voy pa' Paso al Cerro, Me dijo una ancianita que estaba en aquel lugar. Mijito, esta es su casa, lo espero el martes para orar. Mijito, esta es su casa, lo espero el martes para orar. A ver si te sale igual que a mí. ¡Oh! Tuya y mía, tuya y mía. El martes por la mañana recuerdo la invitación. Ensillando mi tordilla me fui al galope para la oración. Ensillando mi tordilla me fui al galope para la oración. Mira, 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 mira. Una vientre. Oh Dios, qué bondad infinita al dar tu Hijo Jesús. Por mis pecados y los tuyos, Él fue clavado en una cruz. Por mis pecados y los tuyos,
pensaste que me iba. Eso. Cuando no hay nadie al lado mío, intento conocerte. Espero que me sorprenda cada día un poco más. Enseñas en la intimidad lo que necesitamos. Trenza que no revienta, lazo que no hace daño. Es tu amor que me atrapa, que si no estás me hace falta. Y lo que me enamora es tu presencia santa. Es tu amor que me atrapa, que si no estás me hace falta. Es tu Espíritu Santo que me hace libre y me atrapa. Ah, ¿qué te dije? Tuya y mía. De esa manera es un galoponche. Oh, pero qué lindo trago. Cuando baja tu presencia, no quiero que se vaya. Y a veces lo cotidiano interfiere tu llegada. Quiero vivir con vos, sintiéndote en mi alma. Necesito que te quedes y nunca más te vayas. Es tu amor que me atrapa, que si no estás me hace falta. Y lo que me enamora es tu presencia santa. Es tu amor que me atrapa, que si no estás me hace falta. Es tu Espíritu Santo que me hace libre y me atrapa. Es tu Espíritu Santo que me hace libre y me atrapa. Es tu Espíritu Santo que me hace libre. Seguí historiando, Dale vos. Y me atrapa. You don't see me like I want you to. Muy bien, regresamos entonces, retomamos nuestro surco de esperanza por la 90.7 Radio Municipal Villaguay. Les volvemos a recordar nuestra línea de comunicación 3455-530951 y ahí esperamos sus comentarios. Comentarios, sugerencias de temas, saludos o lo que quieran. Exacto. Y Hoy estamos Silma, hablando de la identidad. Ajá, sí. Hoy habías traído algo de Jesús diciéndolo yo soy. Es verdad, nosotros estuvimos trabajando en este tema un poquito y tengo un dato de color de eso. Dale, a ver. Me lo han pasado. Tengo ahí una persona que está haciendo la producción. Sí, Qué sí. bueno. La producción nos manda. Jesús dice que es alimento de vida, pan de vida, luz y agua viva. También el camino, la verdad y la vida. Exacto. Pero qué interesante ver que esos 4 elementos que él nombra como elementos que él es, son los 4 elementos indispensables que el ser humano no puede faltar. Mirá vos. Oxígeno, agua, comida y luz. Aliento de vida, pan de vida, luz y agua viva. Muy bueno. Interesante. Muchísimas gracias, producción. Muchísimas gracias por estar tan atentos. Y bueno, qué genio, ¿no? Qué bueno tener ese apoyo incondicional ahí afuera. Con respecto a eso, él mismo, ¿no? Es el que da esa respuesta a cada vez que le preguntaban quién era y quién sos vos. Entonces, ¿por qué fue uno de los motivos que lo condenaron? Porque él dijo yo soy. Sí. Y ese yo soy en el Antiguo Testamento era declararse abiertamente como Dios. Pero él también dice todas estas cosas. Él también dice todas estas cosas, ¿no? De que quién es lo que terminaba de leer el pastor acá, de que quién es
¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y ahora lo que tenemos que hablar, o lo que vamos a hablar, es nuestra identidad de Dios, aquello que Dios nos regala como identidad. Estuvimos hablando de la identidad que podemos llegar a tener nosotros, pero ahora también queremos hablar de lo que Dios nos regala como identidad. Y Dios nos dice en su palabra que nosotros somos amados, redimidos, y también somos una nueva creación. Y sobre eso hay textos bíblicos que lo ratifican. Así que mientras que las chicas van comentando algo de eso, yo voy buscando esos textos. Dale. Somos amados, nos dice en Primera de Juan, la primera carta de Juan, del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1. Somos amados. Sí, y dice, miren cuánto nos amó o nos ama el Padre, que nos ha concebido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conocían a Él. Ahí está. Tenemos... Ahí yo anoté lo que somos hijos de Dios y ya no somos esclavos. Que ese es un cambio muy importante que nos da esta posibilidad de ser amados por Dios. Entonces ya no somos más esclavos del mundo, del pecado. Sí. Somos libres por el amor de Dios. El segundo texto bíblico, o la segunda palabrita que rescatamos de ese texto bíblico, es redimidos. Y eso lo encontramos en Efesios, el capítulo 1, el versículo 7, y dice así: en él tenemos redención mediante la sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. O sea, somos redimidos. Somos perdonados. Perdonados. Somos perdonados, y esto no es por algo que nosotros logremos mediante nuestra propia voluntad o con algún sacrificio o lo que sea que nosotros nos gustaría hacer, porque los pecados ya fueron perdonados y hemos sido libres, como dice Paula, a través de este sacrificio de sangre que concretó Jesucristo en la cruz, ¿no? Sí. Sí, en el sentido también de saber que ya ahora la ley no nos condena, ya nos acusa, no nos dice ni nuestro pecado ni tampoco el diablo nos puede decir ustedes son culpables de esto, porque lo que está diciendo el texto acá es eso: Dios nos perdona y nos renueva esa gracia que constantemente día tras día podemos alcanzar por medio de la obra que Jesús hizo por nosotros. Acá hay una palabrita que es bastante confusa, en el sentido de que uno puede confundir creación con criatura o por ahí, ¿no? Pero una nueva creación. Esa nueva creación no tiene que ver con la parte física. No. ¿Lo tenés, Pauli? Segunda de Corintios 5:17. Ah, no, yo tengo otro. Ah, bueno, Efesios. yo tengo Segunda de Corintios 5:17 entonces. Ah, lo lees. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y ahí asociamos con la parte que el pasado ya no nos puede venir a marcar y a decir son unos fracasados, sos muchas cosas que por ahí, errores que hemos cometido. El pasado no tiene ningún poder sobre nosotros, porque si estamos en Cristo, creemos en Cristo, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Sí. Lo que siempre hay que tener un sano equilibrio o una sana tensión de no perder de vista nuestra herencia espiritual. ¿Sí? Nosotros sabemos desde el Génesis, capítulo 6, verso 5, que ahí dice Dios que era tanto el pecado que había en el mundo que Él tuvo que destruir eso, porque no le gustaba, no estaba conforme con lo que el hombre había hecho. Y esa identidad no es algo que tenemos que dejarla atrás y decir, bueno, a partir de ahora no soy más pecador. No, seguimos viviendo. Y la única forma de perder esa identidad es muriendo. Es el antídoto a ese desafío que tenemos. Por eso el Evangelio no solo se trata de lo que nosotros creemos en nuestra fe, sino de qué somos. Que somos esto, lo que traen estas tres palabritas: amados, redimidos y nueva creación, donde Dios nos hace nuevos por dentro por medio de esa fe que tenemos en Cristo Jesús. Ahí estamos. Entonces la identidad recibida
va siempre en contraposición con la identidad construida. Sí. Que eso ahí muchas veces podemos caer en la idea, ¿no? Dios nos regaló esta identidad. Recibimos por gracia ser amados, redimidos y ser una nueva creación. Pero muchas veces nosotros, por miedo, por vergüenza o por costumbre o por qué dirá el otro, empezamos a construir una identidad que no es 100% lo que Dios nos regaló, ¿no? Entonces ahí empezamos a luchar con esta tensión o esta lucha interior de dónde estoy. Claro, y muchas veces también tiene que ver con la inseguridad propia de poder, de querer pertenecer a un grupo, de querer ser como fulano, sultano, nos veíamos hoy, ¿no? Que muchas veces nosotros queremos ser de determinado, o más alto, más bajo, vestirnos de aquella manera, tener estas cosas que tiene el otro, y nos perdemos nosotros en el intento, ¿no? Sí. Y vos habías dicho 2 palabritas, la realidad y la imitación. Expectativa y realidad. Ajá, expectativa y realidad. Sí. Lo que me quedé pensando con esto, que uno lo construye, esa identidad que uno construye, que Dios nos da la libertad de elegir igual, no nos obliga a esto, pero nosotros por esa gracia y por esa fe, entonces ahí construimos esa identidad acorde a lo que quiere Dios, no porque nosotros podemos, sino... Sí. Hoy cuando Silvia hablaba de esto y que también, Paula, vos lo trajiste, de la identidad recibida, identidad construida, se me vino a la mente automáticamente cuando Dios busca al hombre después de la caída, ¿no? Es interesante, siempre me llamó la atención esa pregunta en el Génesis, en el verso 9, en el capítulo 3, que Jesús le dice, ¿dónde andás? ¿Dónde estás? No le pregunta eso porque simplemente no sabía dónde estaba el hombre, sino que le estaba preguntando al hombre, al haber caído en pecado, dónde tenía el puesto su corazón, qué estaba haciendo. Y lo mismo viene a nosotros constantemente en nuestra vida a preguntarnos, ¿dónde estás? ¿Dónde andás? ¿No? Así que bueno, vamos a quedarnos pensando en esa pregunta y en esas cosas que hemos estado viendo en este bloque. Escuchamos un poquito de música y vamos cerrando con nuestro programa. Que el herido venga a ti, si no ve tú a él. No dejes que el herido venga a ti, si no ve tú a él. Y el buen samaritano que pasó, sus heridas se curó. Y el buen samaritano que pasó, sus heridas se curó. Y al mesón lo llevó. No dejes que la duda venga a ti y pienses que no puedes continuar. Recuerda que Jesús por ti murió y en la cruz tus dolencias Él llevó. Le dijo al mesonero, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Y el buen samaritano que pasó, sus heridas se curó. Y el buen samaritano que pasó, sus heridas se curó. Y el buen samaritano que pasó, sus heridas
vida se curó. Y el buen samaritano que pasó, sus heridas se curó. Y el buen samaritano que pasó, sus heridas se curó. Y al beso él los llevó. You don't see me like I want you to. Muy bueno, volvimos nuevamente otra vez a este bloque después de esta pausa musical y ahora vamos a encarar nuestra recta final. Estamos por cerrar el programa y queremos ver la aplicación real de esto que venimos hablando. ¿Dónde estás buscando tu identidad hoy? Wow, muy importante encontrarnos con nosotros mismos y nuestra identidad. Yo la verdad que no tengo ni idea dónde puedo llegar a buscar. ¿Cómo que no? ¿Para qué estuvimos hablando? Todo el programa. Bueno, un poco de humor, che. Sí, bueno, sí. bueno. Bien, acá es interesante tener en cuenta señales de alerta que podemos llegar a tener en esta cuestión, ¿no? ¿Dónde buscas tu identidad? Porque puede aparecer que haya cuestiones en las cuales necesite constantemente aprobación, por ejemplo. Entonces, hago las cosas porque necesito que alguien me apruebe por lo que pasa, ¿no? Y eso está definiendo tu identidad desde la mirada o la aprobación del otro, y no nunca de hacerte valer por lo que uno cree que está bien de uno mismo, ¿no? Y entonces ahí entra en juego un montón de cosas que estaba pensando hace un momento, de autoestima, autorreferencia propia, si soy o no suficiente, si me siento correctamente amado o no. Bueno, muchas cosas que podrían llegar a darse en Claro, esta... si sos capaz, Si soy capaz. si estás seguro de lo que vos estás haciendo, diciendo, todas esas cuestiones que no tienen que ver solo con la mirada del otro, sino con lo que uno se siente. Cuando uno está seguro de que uno está haciendo lo que corresponde y sabe que lo está haciendo con la sabiduría o con la experiencia que uno tiene, no necesita la aprobación del otro. Sí. Incluso hasta equivocándose, uno está seguro y dice, uy, me equivoqué en esto. Y el otro dice, ¿en qué te equivocaste? Bueno, Sí. yo sé. Hoy hablábamos del miedo al rechazo, Del ¿no? miedo al rechazo, Y- cuando por ahí queremos ser parte de algo Ujú. y no nos parece que si hacemos como ellos hacen, no hacemos como el grupo lo hace, Ujú. ahí somos rechazados. Sí. O incluso yo lo pensaba también desde la idea de el miedo al decir que no. Muchas veces hoy estamos invitados a hacer un montón de cosas, pero por no tener conflictos por decir que no, nos atamos a tener que decir que sí, y eso también empieza a definir una identidad que si yo no digo que no, o sea, también es una cosa sabia decir que no muchas veces a las cosas que hacemos, ¿no? Pasa que también cuando vos decís que no, muchas veces se toma como falta de interés, falta de compromiso. Son muchas lecturas las que puede decir el no. Sí. Y una de las cosas que más se cuestiona es el no. ¿No? Sí. Cuando vos le decís, incluso a los peques, vos le decís que no y ellos te preguntan, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y yo por qué? Y siempre me decís que no. Y Sí. yo. Ahora, cuando vos les decís que sí, ellos nunca preguntan Sí. que porque sí. Y eso sigue marcándonos como adultos muchas veces. Muchas veces la gente que toma el no como un rechazo, como una negación a tal cosa, una falta de compromiso. Y a veces es conocerte tus limitaciones, saber que no vas a poder llegar o hacer o cumplir. Entonces es preferible no decir que no. Pero tenemos un desafío. Sí, el desafío es volver a lo que Dios nos dice, vivir desde esa identidad que Dios nos regaló. Y estaba pensando recién en 3 cosas o 3 simples
prácticas aplicables a la vida que, por ejemplo, pueden llegar a ser las siguientes: frenar y nombrar la mentira. Estoy creyendo que valgo poco por lo que logro. Entonces ahí, cuando identifico esa mentira en mi mente, freno y digo no, eso es mentira, es algo que me estoy autocreyendo yo mismo. Reemplazar esto con una verdad bíblica de decir: mi valor viene de lo que Cristo hizo por mí y no lo que yo hago por Cristo, ¿sí? Y la última, actuar desde esa verdad, o sea, en el sentido de decir no sin culpa, descansar y decir, bueno, no, hoy no puedo hacer esto, pero tal vez mañana lo pienso y lo puedo hacer, ¿no? Y esto nos hace volver al eje, volver a eso que estuvimos hablando a lo largo de todo el programa, de cómo Dios nos va regalando ser amados, ser redimidos y ser esa nueva creación. Y ya no es me centro en lo que yo hago, sino en lo que Dios hace en mi vida. Así es. Muchas veces tenemos que tener esa confianza y esa seguridad de también demostrarle a Dios de que, o pedirle, mejor dicho, a Dios de que Él nos enseñe a través del Espíritu Santo qué es lo que nosotros somos, ¿no? Para tomar una decisión, para emprender un proyecto, para planificar algo, para construir algo, incluso en el diario vivir, en las cosas cotidianas, ya sea cocinando, limpiando, arreglando, cuestiones que muchas veces la gente lo toma como algo trivial, por decirlo de alguna manera, pero que también implica poner en conocimiento o en práctica nuestras habilidades y dones que vienen de Dios y que son parte características de cada persona. Tal cual. Porque yo no puedo cocinar como Paula, no puedo predicar como vos, no podemos operar como Monchi. Bien. Cada uno tiene su característica. Su característica. Tenemos que entregar el programa, así que, Paula, un último aporte que tengas. Me quedé pensando que Dios nos llama también a ser luz, que nos llama a ser sal. Bien. Y a no ser tibio, sino que a jugártela. A jugarnos, a poner toda la carne al asador. Exactamente. Cierro con la siguiente frase y con esto nos despedimos hasta el próximo martes y les deseamos una excelente semana a todos los que nos están escuchando. No vivas para construir una identidad que nunca alcanza. Viví desde una identidad que ya te fue dada. Y de esta forma vas a ver cómo las cosas se van acomodando un poquito mejor. Que así sea. Que nos vemos hasta el próximo martes. Hasta el próximo adiós, martes. Adiós. No tengo nada que esconder en mi vida transparente. Ya Cristo